Saludos a todos, amigos del canal. Todo parece indicar que en el día de mañana la temperatura podría bajar hasta menos 13 grados centígrados en la localidad o población de Bakhmut. Bakhmut, un territorio o localidad de 41 kilómetros cuadrados. Piensen desde donde ustedes me están viendo en el día de hoy, el tamaño de 41 kilómetros cuadrados. Y piensen también en todo el tiempo que han estado batallando, tanto los ucranianos y sus fuerzas como las fuerzas de Vladimir Putin. 41 kilómetros cuadrados. Lo que ocurre es que los ucranianos están defendiendo a Bakhmut. Los rusos están atacando con el ánimo de controlar toda esta localidad. A diario, los informes de parte de Ucrania es que están derrotando al enemigo. Hoy ocurrió algo en concreto, como pueden ver en este mapa, en el que ven todo lo que está de color rosado o rojo, está bajo control de los rusos, a pesar de que las fuerzas ucranianas derribaron el día de hoy un avión ruso Su-25. El piloto pudo escapar antes de la destrucción del avión y está a salvo. Ha sido detenido por las fuerzas ucranianas. Rusia continúa avanzando. Y para muestra un botón, mire este mapa, la zona rosada o roja está controlada por las fuerzas rusas. ¿Qué es lo que ocurre con Bakhmut en particular? Es algo curioso. Esta localidad está bastante fortalecida, pero hace mucho tiempo. Como pueden ver en esta imagen, esta es una simulación de lo que es Bakhmut. En realidad, Bakhmut es una localidad que en el día de hoy los soldados ucranianos están al interior de más de 500 viviendas y desde ahí vigilan el avance de las fuerzas rusas. Esta es una imagen de agosto, la imagen de arriba, agosto del año 2022, y la de abajo, cómo se encuentra Bakhmut en el día de hoy. Esto fue esta imagen antes, en agosto del año 2022. Ahora no hay sino desolación. No quise mostrarles un video que me encontré, pero no hay casa que esté sin las ventanas rotas, las fachadas con orificios del tamaño de una cabeza, vidrios quebrados sobre el pavimento. Esta localidad de Bakhmut, antes de la guerra, era habitada por más de 70,000 habitantes. Hoy en día hay poco menos de 15,000, en su mayoría ancianos, la población en estado de máxima pobreza, sobreviven con ayudas que son enviadas continuamente, que vienen en camionetas. Pero decir que Rusia está perdiendo control no es cierto. Inclusive, miren este mapa reciente, la sección que está de color naranjado subido, más intenso, avances de las tropas rusas en las últimas 24 horas. A Rusia le interesa, sobre todo, tener control de Bakhmut, porque esto le daría control de Donbass. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bakhmut de parte de Rusia? Soldado que es herido, soldado que pierde su vida en esta batalla, es soldado que es reemplazado. Esa es la técnica que está aplicando Rusia. Donde Rusia tuviese un batallón de snipers, como se dice, de soldados con armas de largo alcance, de precisión, podrían atacar estas posiciones de defensa de las fuerzas de Ucrania. Hay algo que me pareció curioso
que se los voy a mostrar en este mapa. Bakhmut no es una llanura, como decir la ciudad de Medellín, desde donde le estoy hablando. Bakhmut tiene partes de esta región que van desde los 0 metros de altura sobre el nivel del mar hasta 250. En este mapa, donde ven las zonas rojitas o rosadas, son las de mayor altura. Donde está el óvalo, está la ciudad de Bakhmut. Como pueden ver, estas altitudes permiten a las fuerzas ucranianas que ya han tomado posiciones en estos lugares repeler el avance de las fuerzas rusas. Aquí no se trata de meter al interior HIMARS o misiles de largo alcance. Este es prácticamente, como se dice, una batalla cuerpo a cuerpo. Mañana a las 12 de la mañana, a mediodía del día viernes, se inicia por orden de Vladimir Putin el cese el fuego unilateral de parte de las tropas rusas, lo que significa que las tropas que están ubicadas en Bakhmut, tienen la orden de parte de Vladimir Putin de no atacar a las fuerzas ucranianas. Miren, la flecha roja indica el avance de las tropas rusas hacia Bakhmut o Artemix, al lado izquierdo de la imagen. Es lo que estamos esperando, es la reacción de parte de las fuerzas de Zelensky en el día de mañana, cuando se inicie esa orden. Esta orden a las 12 del día de mañana, Lady, a las 12 del día de mañana, equivale a las 4 de la mañana, hora de Colombia. O sea, mañana, viernes 4 de la mañana, 12 del día en Ucrania, es cuando se inicia este cese del fuego unilateral. Porque cese al fuego, no el fuego, cese al fuego significa ya el fin de la guerra, cuando hay un cese al fuego, y nos queda complicado decir cese el fuego, pero espero que ustedes me entiendan. Anuncian a última hora que hay movimiento de vehículos de Rusia hacia Bielorrusia. Esto tendrá algún significado que lo sabremos muy pronto, en el día de mañana, cuando los periodistas de todo el mundo que están metidos en el cuento de la guerra en Ucrania están pendientes a partir de las 12 horas del mediodía para ver cuál va a ser la respuesta de parte de Zelensky, si van a respetar a los habitantes ucranianos cristianos ortodoxos afines con el patriarca Kirill de Rusia. Esto es un doble juego, una doble jugada en la que vamos a ver, por un lado, la respuesta del presidente Zelensky, que todavía no ha emitido ningún discurso felicitando, animando en la Navidad a los cristianos ortodoxos que viven en Ucrania, porque hay funcionarios del búnker de Zelensky que dicen que miren, que la Navidad 24-25, diferentes localidades en Ucrania fueron bombardeadas por las fuerzas de Rusia, y que por ese motivo ahora ellos no van a celebrar la Navidad de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos. Como sea que fuera el comentario, como sea que fuese el comentario, es una situación difícil para Zelensky, porque aceptar este cese al fuego sería dar su brazo a torcer. Un hombre bastante arrogante, un hombre que no da su brazo a torcer fácilmente, puesto que él mentalmente cuenta con el apoyo de 40 o más países. Para él lo que está ocurriendo en Bakhmut es algo temporal. Él no solamente en su mente está el tema de tomar el control de Bakhmut, sino de retomar el control de Crimea. Esto es una festividad religiosa
que se inicia mañana a las 12 del mediodía. Se inicia este cese al fuego. La Navidad de los cristianos ortodoxos ucranianos es el 6 y 7 de enero, pero Zelensky prácticamente obligó a los cristianos ortodoxos de Ucrania a celebrar todos en conjunto la Navidad 24 y 25. Algo que mañana también va a ser una lección para Zelensky en la que él se va a dar cuenta realmente el fervor que se siente en Ucrania alrededor del tema de los cristianos ortodoxos. Y es también de parte de las tropas, como las tropas, a pesar de ese mensaje del búnker, de que deben perseguir, de que deben asediar, de que deben hacer redadas a las iglesias cristianas ortodoxas, vamos a ver si hay un consenso igual como piensa Zelensky de parte de las tropas. Si tuviésemos acceso a un satélite, estaríamos con el satélite direccionado hacia Bakhmut mañana a las 12 horas del mediodía para ver realmente si le van a obedecer a Vladimir Putin y cuál va a ser el paso a seguir de la Federación Rusa en caso de que las fuerzas de Zelensky continúen atacando a los rusos en Bakhmut o en otras partes de las regiones anexadas. Es importante también el hecho de que en caso de que Zelensky desobedezca esta orden de Rusia, como lo ha hecho tratando de atacar las regiones anexadas, es muy posible que Rusia envíe una respuesta hacia principalmente la capital de Kiev. Sin embargo, como ya lo ha determinado Vladimir Putin, este cese al fuego unilateral dura 36 horas y se va hasta las 24 horas del 7 de enero. Es lo que realmente no alcanzamos a visualizar, y es el hecho de que Putin, a pesar de haber dado esta orden, él no va a permitir que sus tropas sean destruidas, ni sus puestos de mando unificado destruidos por misiles de largo alcance, a la espera de que se cumplan las 36 horas. Es bastante sui generis esta situación en esta guerra bastante compleja, en la que a partir de mañana, 4 de la mañana hora de Colombia, vamos a ver el desenlace, esperamos que no sea fatal, de esta contienda, sobre todo en Bakhmut, donde hay más concentración de fuerzas, de munición, y en donde los rusos han tenido amplias posibilidades de enviar francotiradores, no lo han hecho. Y no se les olvide que lo que ocurrió en Matvivka recientemente, en este dormitorio donde murieron más de 89 soldados recién llegados, reservistas, esto todavía no ha recibido una respuesta de parte de la Federación Rusa. Esta guerra va para largo. Occidente no da su brazo a torcer. Erdogan trató de negociar con Putin, no aceptó su posición. Mientras Macron quería negociar meses atrás, ahora quiere enviar tanques livianos a Ucrania, lo mismo que Biden quiere mandar tanques. En la mañana de hoy Biden dice que no le cree a este cese al fuego de parte de Rusia. Hizo mención al tema de los bombardeos rusos en el día de Navidad contra posiciones ucranianas. La temperatura sigue bajando y los soldados ucranianos muestran centenares de videos, están muy optimistas, pero todavía no han habido comunicados, por ejemplo, de parte de la OTAN o de los líderes de Occidente con respecto a qué es lo que debe hacer Zelensky, si debe acogerse a este cese al fuego
propuesto por Putin o si la orden es que haga caso omiso y que continúe atacando en estos días de Navidad de los cristianos ortodoxos que viven en Ucrania. Amigos del canal, muy agradecido por su buena participación en la tarde de hoy y espérenme para el último video del día. Por favor, hundan la campanita. Muchas gracias.